¡Ey! ¡Me vas a todos guapísimos! Aquí. Producciones Manchas. Ah, bueno, ok. Nivel 1. Nacimiento de la Copa. La Copa del Caribe fue un torneo de selecciones de fútbol organizado cada 2 años por Unión Caribeña de Fútbol, CFU, Caribbean Football Union. El torneo servía de clasificación para la Copa de Oro de la CONCACAF, el máximo torneo de selecciones de la Confederación. Selecciones campeonas. Estas han sido las selecciones que han sido campeonas de esta competición regional. Con una sola consagración tenemos a Haití, Cuba, Curazao y Martinica. Con 6 está Jamaica, y el más campeón es la selección de Trinidad y Tobago, con 8 títulos en el palmarés. Eliminatoria a la Copa Oro. Cuando se creó la Copa Oro de la CONCACAF, la Copa del Caribe se usó como una eliminatoria rumbo a la competición internacional. Curazao campeón 2017. Uno de los descendientes de las extintas Antillas neerlandesas, en este caso, Curazao, ha sido campeona de la Copa del Caribe, disputadas en Martinica en el año del 2017. Empezó desde las semifinales ante la anfitriona francófona, ganando 2-1, y en la gran final se midieron contra la selección de Jamaica, ganando también por 2-1, siendo campeona de la competición, accediendo a la Copa Oro de la CONCACAF de Estados Unidos 2017. Nivel 2. Brasil invitada al torneo. En la Copa del Caribe de 1999, por primera y única vez en la competición, la selección de fútbol de Brasil participó en condición de visitante, y en el cual participó con una selección sub-20. La verde amarela fue puesta en el grupo B, junto con Haití, San Cristóbal y Nieves, y Cuba. Empezó goleando al equipo de las Garzas por 5-0, pero después cayeron ante los Leones del Caribe por la mínima, y después perdieron en un partidazo por 4-3 contra los Brujos, quedándose fuera en fase de grupos con 3 puntos, ocupando el tercer lugar del mismo. Jajajaja, ahí tienen los brazucas, para que vayan a seguir viendo las maravillas del fútbol champán, y sé que vendrán llorando muchos carajitos en los comentarios a poner 1000 excusas de que Brasil jugó con reservas, pero igualmente yo no tengo la culpa de que Brasil no sepa cómo jugar el fútbol champán, le duela a quien le duela. La Guadalupe de Angloma. La selección de fútbol de Guadalupe ha sido una de las revelaciones dignas de la Copa del Caribe, en este caso, la del 2010. Fue puesta en el grupo B, junto con Guyana, Jamaica, y Antigua y Barbuda. Empató sin goles ante los anglo-sudamericanos, luego cayeron ante los Reggae Boys por 2-0, y derrotaron al equipo del Sol por la mínima, siendo segunda del grupo con 4 puntos. En semifinales eliminó a Cuba por 2-1, y en la gran final se reencontraron con Jamaica, empatando a 1 gol, y en penales, perdieron por 5-4, siendo los subcampeones del torneo, dejando una bella imagen para el recuerdo. Torneo finalizado en Liga. La edición del 2005, de la Copa del Caribe, se ha disputado en formato de Liga en su fase final. La jugaron las selecciones de Cuba, Trinidad y Tobago, Barbados, y la campeona de esa edición posteriormente, Jamaica. Nivel 3. Copa de Naciones de la CFU. La Copa de Naciones de la CFU fue un torneo de fútbol a nivel de selecciones nacionales del Caribe que se jugó entre finales de la década de los años 1970 y finales de la década de los años 1980, y era organizado por la Unión Caribeña de Fútbol. Fue el torneo precursor de la Copa del Caribe. La antigua versión del torneo. En el año de 1948, se ha disputado un torneo de fútbol en el Caribe, que fue llamado Coupe des Caraïbes, que es el nombre de Copa del Caribe en francés, pero que no tiene ningún reconocimiento oficial. Se jugó una eliminatoria rumbo a la competición, donde en el grupo A estuvieron Martinica, Dominica, y Trinidad y Tobago, quien este último se retiró de las eliminatorias. Martinica goleó 4-0 a Dominica en un único partido, sin embargo ambos clasificaron a un repechaje rumbo al torneo final. Y en el grupo B estaban Surinam, Guayana Francesa, y Guayana Británica, actualmente Guyana. Surinam goleó 3-0 a la Guayana Británica, y la Guayana Francesa hizo lo propio ante la Británica por 3-2, y Surinam derrotó 4-2 a la Guayana Francesa, y Guayana Francesa y Surinam clasificaron al torneo final. En los repechajes Dominica se reencontró con Martinica, y las Serpientes ganaron por goleada de 6-0 al torneo final, y Guadalupe derrotó por la mínima a Haití, clasificando al torneo final, del cual se jugó en la propia Guadalupe. En las semifinales, Martinica derrotó en un partidazo por 4-3 a Surinam, y Guadalupe, quien era la anfitriona, destrozó por 7-2 a la Guayana Francesa. Y en la gran final, Martinica y Guadalupe se enfrentaron, en Pointe-à-Pitre, Guadalupe.
y con tantos de Jacques, Peuqui y Sornier, la selección de fútbol de Guadalupe logró ganar por goleada de 3-0, consagrándose campeón del torneo, siendo su mayor logro de su historia futbolística pese a no ser oficial. Torneos regionales. A pesar de que el Caribe es una región de América, si hablamos de fútbol, hay competiciones regionales que se jugaron en el Caribe, y esas son los siguientes. El torneo ABCS. El torneo ABCS es un torneo anual de fútbol entre las selecciones nacionales de 4 países que hablan neerlandés junto a la costa del Caribe. ABCS son las iniciales de Aruba, Bonaire, Curazao y Surinam. Louis Giscus, presidente de la Federación de Fútbol de Surinam, dijo que la competencia se formó para fortalecer la relación entre los países de habla holandesa en el Caribe. Luego tenemos al torneo de las Islas de Barlovento. El torneo de las Islas de Barlovento es un torneo de fútbol que se lleva a cabo anualmente en la región de las Islas de Barlovento en el Caribe. Ahí la disputan las selecciones de Santa Lucía, Granada, Dominica, San Vicente y las Granadinas, y Barbados, este último que participa en condición de invitado. Y por último, a pesar de que es un torneo juvenil, igualmente lo contamos de todas formas, y esa es la Copa de las Antillas, que si bien el torneo no tiene ninguna descripción, yo misma la haré. La Copa de las Antillas es un torneo juvenil, que creo que se juega en la región noroeste del Caribe, que las disputan las selecciones juveniles de Haití, Puerto Rico, República Dominicana, y Cuba, y han invitado a otras selecciones como Nicaragua, Martinica, y al equipo de Villa Clara. Incluso en el torneo está permitido que 2 equipos de un mismo país se enfrenten entre sí, pero con diferentes categorías. Nivel 4. Santa Lucía Tercera 1991. Una de las selecciones más humildes del fútbol, en este caso, Santa Lucía, ha sido la sorpresa de la Copa del Caribe de 1991. Fue puesta en el grupo B, junto con Martinica, República Dominicana, y Trinidad y Tobago. Empató sin goles ante Martinica, luego ante República Dominicana empató por el mismo resultado, pero dio el batacazo, tras vencer a Trinidad y Tobago por 2-1, siendo segunda del grupo con 4 puntos. En semifinales se enfrentó ante el anfitrión y futuro campeón del certamen, Jamaica, y tristemente perdió por 2-0, y ya sin oportunidades, goleó 4-1 a Guyana en el partido por el tercer lugar. Dejando una imagen impecable en la competición, y como no, en el fútbol, principalmente el fútbol modesto. San Vicente Granadinas 1995. La selección de fútbol de otra isla de Barlovento, en este caso, la selección de San Vicente Granadinas, ha sido la revelación de la Copa del Caribe, en el año de 1995, cuando fue subcampeón. Fue colocada en el grupo A, junto con Antigua y Barbuda, Guayana Francesa, y las Islas Caimán, uno de los organizadores. Derrotó a los francófonos por 3-1, luego venció por goleada al equipo del Sol por 5-1, y empató ante los anfitriones por 2-2, siendo líder del grupo con 7 puntos, y con mejor diferencia de gol que las Islas Caimán. En semifinales se midieron contra Cuba, ganando por 3-2, y en la gran final, se enfrentó a Trinidad y Tobago, pero terminó cayendo aplastado por 5-0, pero haciendo una participación muy espectacular y destacable en la competición. Colaboración con Centroamérica. A lo largo del fútbol, el Caribe ha hecho alianzas con Centroamérica para realizar torneos de fútbol, si se hablan de selecciones. Por un lado tenemos al Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol, del cual lo hablé en el iceberg de la Copa Oro. El Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol fue una competición de selecciones de la extinta Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol, CCCF, la unión de la CCCF y la Confederación Norteamericana de Fútbol, NAFC. En 1961, dio el surgimiento de la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe, CONCACAF, por lo que el Campeonato Centroamericano y del Caribe llegó a su fin ese mismo año, dando paso 2 años después a la Campeonato de Naciones de la CONCACAF, más tarde llamada Copa Oro de la CONCACAF. Y ahora vayamos al siguiente torneo, que pese a que pertenece a un evento multideportivo, igualmente lo cuento de todas maneras, y ese es el torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del cual le hice un iceberg. El fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe es la competición de ese deporte que se desarrolla en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, su carácter oficial siendo organizado por la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe. En el torneo han participado diversos equipos nacionales en diferentes categorías absolutas, amateurs y juveniles. Desde 1993 se han implementado rondas preliminares para clasificar al certamen. El torneo se celebra oficialmente desde 1930.
En el campeonato intervienen seleccionados nacionales de Centroamérica y el Caribe, incluyendo a Surinam y Guyana, países sudamericanos pero miembros de CONCACAF. El torneo cuenta además con la participación de 2 selecciones de la CONMEBOL, Colombia y Venezuela, que tienen pleno derecho de participar como miembros de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe. Nivel 5. La mala suerte de Granada. La selección de fútbol de Granada es una de las selecciones más humildes que hay en el deporte rey. En la Copa del Caribe, nunca logró obtener el título, pese a ser uno de los clasificados a la Copa Oro, ya que en el torneo regional, es el equipo que más subcampeonatos sin títulos ha obtenido, con 2. Perdió una contra Trinidad y Tobago en 1989, y la otra ante Jamaica en 2008, respectivamente. Convirtiéndose así en la selección más salada en la Copa del Caribe. Finalización. Como todos sabemos, la Copa del Caribe celebró su última edición en el año del 2017, ya que fue mezclada junto con la Copa Centroamericana, para hacer la que hoy en día es la CONCACAF Nations League, que por cada ascendido, se clasifica a la Copa Oro. E incluso se usó como eliminatoria a la Copa América de este 2024, gracias a la alianza entre la CONMEBOL y la CONCACAF para los torneos que involucran a las 2 confederaciones. Nivel 6. La extraña fase previa de 1994. En las eliminatorias a la Copa del Caribe de 1994, las selecciones de Barbados y Granada se enfrentaron rumbo a un título a la ronda siguiente en las eliminatorias. Pero aquel partido fue marcado por un suceso sumamente raro, del cual es el siguiente. Granada entró al partido con una diferencia de goles superior, lo que significa que Barbados necesitaba ganar por al menos 2 goles para avanzar a la final. Barbados aprovechó 2 variaciones inusuales de las reglas en su último partido de la fase de grupos. En primer lugar, a diferencia de la mayoría de las fases de grupos de las competiciones de fútbol, los organizadores habían considerado que todos los partidos debían tener un ganador. Todos los partidos empatados durante 90 minutos pasarían a la prórroga por muerte súbita. La segunda regla inusual establecía que en la prórroga por muerte súbita, el gol de oro contaría como 2 goles. Barbados iba ganando 2-0 hasta el minuto 83, un gol en propia meta de un defensor de Bajan hizo el marcador 2-1 y puso en juego una nueva decisión. Al acercarse los últimos momentos, los barbadenses se dieron cuenta de que tenían pocas posibilidades de superar la defensa masiva de Granada en el tiempo disponible, por lo que deliberadamente anotaron un gol en propia puerta para empatar el juego 2-2. Esto enviaría el juego a la prórroga y les daría otra media hora para derribar la defensa. Los granadinos se dieron cuenta de lo que estaba pasando e intentaron anotar también un gol en propia meta, lo que pondría a Barbados nuevamente adelante por un gol y eliminaría a Barbados de la competencia. Los jugadores de Barbados comenzaron a defender la red de sus oponentes para evitar que hicieran esto, y durante los últimos 5 minutos del juego, Granada intentó anotar en cualquiera de las redes mientras Barbados defendía ambos extremos del campo. Barbados logró contener a Granada durante los últimos 5 minutos, enviando el juego a la prórroga. En la prórroga, Barbados anotó el gol de la victoria y obtuvo una victoria por 4-2, que los llevó a la siguiente ronda. Y sí, pese a que ya me han dicho el contexto, aún así no pude entender lo que pasó en este partido. Edición sin terminar 1990. El torneo no se completó. El torneo fue suspendido cuando Jamaat al-Muslimin intentó un golpe de estado al gobierno de Trinidad y Tobago. El torneo fue abandonado por completo después de que la tormenta tropical Arthur obligara a cancelar la ronda final de juegos. Trinidad y Tobago se enfrentaría a Martinica en la final, y Jamaica y Barbados se enfrentarían en el partido por el tercer puesto. Sin duda, una serie de factores como un golpe de estado y una tormenta tropical hicieron que los partidos restantes no se jugaran. La casi deserción a la selección de Haití 1994. Muchos miembros de la selección nacional haitiana no querían regresar a Haití tras los acontecimientos del golpe de estado haitiano de 1991, donde el general del ejército Raúl Cedras había liderado un golpe militar. Varios jugadores haitianos habían criticado el golpe de estado en una emisora de radio con sede en Miami y sus mensajes se habían difundido en Haití. Guy Delva, un periodista que estaba informando sobre los jugadores haitianos en ese momento, dijo: "Me pregunto si realmente entienden la gravedad de las declaraciones que hicieron, y algunos sintieron que los jugadores y sus familias inmediatas estaban en peligro". Tras la salida del equipo haitiano de la competición, 16 miembros del equipo nacional de fútbol solicitaron asilo político en la Embajada de Estados Unidos en Puerto España el 14 de abril.
Los funcionarios de la embajada les dijeron que presentaran su solicitud desde Haití o Estados Unidos. El portero Jacques Tomaney afirmó que 6 de sus amigos ya habían sido asesinados en Haití. Cuando le dijeron que regresara a Haití, el defensa Patrick Nertilus dijo: "Estamos muy contentos de volver a casa. Somos las estrellas de nuestro país". Por los contextos de estos dos últimos datos, de este nivel, no sé cuál edición de la Copa del Caribe sea la más anormal de todas, si la de 1990 por un supuesto golpe de estado y una tormenta tropical, o la de 1994 por la extraña eliminatoria y por la deserción de los haitianos iba a realizar un supuesto golpe de estado, pero díganme en los comentarios sus opiniones sobre estos sucesos que marcaron esta competición. Y bueno muchachos, esto ya fue todo por hoy, espero que les haya gustado este iceberg sobre la Copa del Caribe. Por favor, no olviden darle full apoyo a este video para que se recomiende, y para que todos puedan verlo. Todos los detalles en la descripción. Y por favor, dejen comentarios si me equivoqué en alguna parte, o si me olvidé poner otra cosa más en este video. Y bueno muchachos, como ya no me quedan las palabras, me despido, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.